Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, transmitiendo directamente desde el nuevo cuartel de Bunker Maker. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Tris, el cual estoy produciendo con el Departamento de Industrias y la carrera de Ingeniería en Diseño de Productos de mi universidad. Así que vamos a ver. Hola a todos, en el capítulo de hoy hablaremos sobre el segundo postulado de la teoría de resolución de problemas de inventiva, el principio de contradicción. Esta es la piedra angular de la teoría, ya que para que un problema esté bien definido, debe formalizarse en términos de contradicción. Pero, ¿qué son las contradicciones? Hace muchos años, Altschuler descubrió que todo problema técnico podía ser definido en términos de contradicciones. De hecho, una vez que lo entiendan, podrán encontrarlos en cada rincón. Sin ir más lejos, imaginen esta mesa. Y como nos gusta cambiarla de lugar frecuentemente, decidimos hacerla más liviana. Para ello podemos reducir su tamaño, cambiar el material o adelgazar el tamaño de sus patas. Lamentablemente, al hacer esto corremos el riesgo de perder su resistencia. Entonces, este problema, definido en términos de contradicciones, sería: ¿cómo podemos hacer la mesa más liviana, pero sin perder resistencia? Siempre tendremos dos parámetros que se contraponen, en este caso peso versus resistencia, pero este era un caso trivial. Si el sistema es más complejo, se nos puede dificultar la tarea de encontrar las contradicciones a simple vista, y para ello la gramática nos brindará ayuda. Para encontrar las contradicciones, basta con expresar nuestro problema de la siguiente manera: si se, entonces pero. Utilizando el ejemplo inicial, deberíamos escribir: si se disminuye el peso de la mesa, entonces la mesa será más liviana, pero pierde resistencia. La primera parte corresponde al parámetro de mejora, es decir, el parámetro que modificaremos. Luego está el beneficio que nos brindará, y que es la razón por la que estamos mejorando o cambiando algo. Y finalmente, el limitante, que se interpone en nuestro camino. En este punto, gastar nuestro tiempo en buscar contradicciones no va a hacer ninguna diferencia, pero nos servirá de base para todo lo que se viene más adelante, ya que si centramos nuestros esfuerzos en resolver esas contradicciones, les aseguro que lograremos mejorar el estado inicial de nuestro producto. La idea es simple, pero en la práctica encontrar la solución a estas contradicciones no es tan fácil, ya que va a depender de los recursos de los cuales dispongamos, y además requieren de conocimiento y experiencia, que no todos tenemos. Pero no se asusten, porque aquí es donde aparece una de las herramientas más importantes creadas por Altschuler, que son los 40 principios de inventiva. Estos principios nos permiten resolver las contradicciones de manera estructurada, especialmente en el ámbito ingenieril. Cada uno de ellos nos da ideas generales que podemos aplicar para solucionar algún problema, pero solo algunas de ellas nos van a ser útiles, y es aquí donde entran los parámetros que definimos anteriormente. Gracias a una matriz compuesta por 39 parámetros definidos previamente, podemos buscar la intersección entre los dos que nos interesan, el de mejora y el limitante, encontrando por lo general 3 o 4 principios de inventiva que nos pueden ayudar a solucionar nuestro problema. Probemos con el ejemplo inicial. Habíamos dicho que los dos parámetros eran peso y resistencia. Buscando entre los 39 parámetros, los más similares son el número 1, peso de un objeto en movimiento, ya que habíamos mencionado que necesitábamos que fuera más liviana para poder moverlo, y el parámetro número 3, que corresponde a la estabilidad del objeto. Al buscar su intersección, la matriz nos recomienda utilizar los principios número 1, 19, 35 y 39. La selección del principio se basa en los recursos disponibles y el alcance de la solución deseada. En este caso, el primero de ellos se ajusta bastante bien a nuestro problema específico, ya que nos recomienda que en vez de tener una sola mesa pesada y resistente, tengamos dos más pequeñas y livianas, pero que en conjunto son capaces de resistir el mismo peso. De esta forma podemos moverlas con mayor facilidad sin sacrificar su resistencia. Como ya se pudieron dar cuenta, definir los problemas en términos de contradicciones nos puede ser de gran ayuda para enfocar nuestros esfuerzos, y más aún, recomendarnos algunos principios de inventiva que se pueden adaptar a nuestra situación. Así que la próxima vez que se enfrenten a un problema, ya saben qué hacer. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo capítulo.